Muy buenos días, muchas gracias. Titulé en mi ponencia el nuevo contrato de cuota litis. Y es que en realidad el Código Procesal Civil nuevo, en su artículo 76.5, introduce importantes novedades que nos interesan tanto a las partes, a los clientes, como a los abogados litigantes. Ya se sabe que la importancia que tiene el contrato de cuota litis para la vida profesional del abogado litigante, ¿verdad? Para el proyecto existencial, ¿verdad? Aquí la Comisión del Colegio de Abogados cumplió su papel porque el proyecto original, redactado, como ustedes ya saben, por los señores jueces, tenía en nuestro criterio importantísimos defectos en perjuicio del abogado. Por ejemplo, le cargaba al abogado el 100% de los gastos, como si el abogado fuera siempre el rico de la relación contractual, cuando a menudo es a la inversa. Bueno, y tenía otro montón de cosas que ahorita voy a comentar, y desde el seno de la comisión salió un proyecto de redacción sustitutiva del artículo completo. Se tomó la base y se le agregaron aspectos novedosos, como por ejemplo, ahorita vamos a referir al contrato mixto. Ya no es el contrato puro de cuota litis, sino el contrato mixto. Y otros aspectos que luego fueron pasados a la Asamblea Legislativa. A don Fernando Montero le tocó ir a explicar la propuesta que salió desde el seno del Colegio de Abogados, la propuesta de cambios al contrato de cuota litis, y felizmente fue escuchado, porque prácticamente en su integralidad el texto que propuso la Comisión Civil y Mercantil del Colegio de Abogados quedó plasmado ya como derecho positivo, salvo un parrafito que al final, que ahorita les voy a comentar cuál quedó por fuera. Entonces, hay importantes novedades y paso a referirme a ellas. La exposición la voy a dividir en dos partes. En primer lugar, quisiera hacer algunas generalidades sobre el contrato de cuota litis, echando mano de la teoría general del contrato para ubicarnos, para ver qué tipo de contratación es, qué atributos tiene este contrato, y luego le entramos a lo que nos interesa, que son las novedades en nuestro actual artículo 76.5 del nuevo Código Procesal Civil. Pues bien, empezando por las generalidades, debemos decir que los servicios profesionales en la abogacía pueden estructurarse bajo muy diversos esquemas. Vamos a poner dos esquemas opuestos que están en ambos lados del espectro. En primer lugar, se plantea un modelo de contratación vía arancel. Es un modelo de contratación sinalagmático conmutativo, un trabajo a cambio de un precio. Como ustedes saben, contrato sinalagmático, las partes tienen intereses y riesgos contrapuestos, y en el plano económico se produce una relación de intercambio. Ya no es cosa-precio, sino trabajo independiente, intelectual, por precio. Ambas prestaciones en este modelo contractual se encuentran debidamente preestablecidas, como es propio de los contratos conmutativos. Las partes saben a qué atenerse. Por ejemplo, en caso del abogado, este asume una serie de obligaciones fundamentalmente de hacer. Por ejemplo, dar una opinión, redactar un contrato, dirigir un proceso judicial, y de no hacer, como guardar confidencialidad, abstenerse de incurrir en conflictos de interés, etc. Algunas de estas obligaciones son de resultado: presentar la demanda, interponer en tiempo los recursos, entregar un informe escrito. Otras, en cambio, son clásicamente obligaciones de medios: defender la causa del cliente diligentemente, conforme a su leal saber y entender. El cliente tiene, por su parte, una obligación fundamental de dar el honorario pactado, así como otras obligaciones de hacer, cooperar con el abogado, suministrando las pruebas, la información requerida, etc. Y también tiene obligaciones de no hacer. Por ejemplo, no infringir los derechos de propiedad intelectual del abogado, porque los trabajos que hace el abogado, los escritos que redacta, lo que hace el abogado es darle una licencia de uso al cliente. Y entonces el cliente no puede agarrar ese escrito y decir, bueno, repartirlo a terceros: cópienme esta demanda que me hizo mi abogado, o cópienme este recurso o esta acción de inconstitucionalidad. No. El abogado le da una licencia y mantiene el derecho de su propiedad intelectual, son sus derechos de autor, y por supuesto no pueden ser reproducidos sin su consentimiento expreso y por escrito, tal y como lo dice la ley. El arancel de honorarios
establece pisos mínimos de la retribución de servicios profesionales de abogacía bajo este esquema sinalagmático conmutativo, aunque también reconoce el contrato de cuota litis, reconoce la validez, esa otra modalidad. Es de observar que bajo la tarifa arancelaria, en el contrato de servicios para la dirección de procesos judiciales y administrativos, el riesgo de pérdida pesa fundamentalmente sobre el cliente. Esto significa que el abogado tiene derecho a la retribución aunque no se logre el resultado que se busca. Basta con que cumpla su trabajo diligentemente y si no se logra el resultado, no se ganó la licitación, no se ganó el juicio o se ganó el juicio, pues no se logró cobrar. En todo caso, bajo este esquema sinalagmático conmutativo, el abogado tiene derecho a que le paguen íntegramente su honorario, con los pisos mínimos que establece el arancel, que en procesos, en la tarifa ordinaria, ustedes saben que es poquito más del 10%. En el otro extremo del espectro está el contrato de cuota litis. Siempre ha estado bien regulado desde los códigos procesales civiles antiguos, que es un contrato muy diferente de servicios profesionales que se configura como un contrato asociativo aleatorio. En los contratos asociativos se produce una relación económica ya no de intercambio, sino de cooperación, y las partes asumen riesgos, intereses comunes. Típicamente son contratos asociativos, las sociedades civiles, son mercantiles, la sociedad de hecho, las cuentas en participación, el mandato de interés común, el joint venture, el consorcio, etc. La característica de estos contratos es la conjunción de tres elementos: el aporte de cada contratante, el riesgo compartido y la intención de participar en la distribución de utilidades y eventualmente de pérdidas. En un contrato aleatorio, que es el otro atributo que tiene la cuota litis, la prestación a cargo de una de las partes depende de un evento incierto, de una condición suspensiva, es decir, de un azar, algo que no pueden controlar las partes. Esto tiene una consecuencia muy importante, y es que el contrato aleatorio no puede ser anulado por lesión, es decir, por desequilibrio originario de las contraprestaciones. Si una parte perdió en ese juego de azar, pues no puede después quejarse. Es como el asegurador, ¿verdad? Si el asegurador, habiendo recibido una prima de $2,000 por gastos médicos, tiene que pagar $1,000,000 porque el asegurado se enfermó, el asegurador no se puede quejar, tiene que cumplir su parte del contrato. Y viceversa, ¿verdad? El asegurado que ha venido pagando sin enfermarse durante 10 años, no, pues no puede pedir que le devuelvan la prima, porque básicamente ese fue el juego aleatorio. Entonces, los franceses tienen una frase que dice: l'alea chasse la lesión, el alea descarta la lesión. Nadie se puede quejar en un contrato aleatorio de un desequilibrio originario de las contraprestaciones. Entonces, el contrato de cuota litis, en su concepción pura, reúne los atributos tanto de un contrato asociativo como de un contrato aleatorio. Es asociativo por lo siguiente: cada parte realiza un aporte con miras a distribuirse futuras utilidades o beneficios. El cliente aporta su derecho cuestionado, su derecho disputado, su situación jurídica marchita. El abogado pone su ingenio, su trabajo, su industria, su conocimiento, y ambos hacen ese aporte. Es un trabajo y un derecho. Comparten un riesgo. O sea, se encuentra en posición económica de cooperación, la empresa puede fracasar después de muchos años. ¿Cuántas veces nos ha pasado que no fructificó? Bueno, fue una pérdida conjunta, cada parte debe asumir su pérdida en ese negocio, en ese riesgo. El abogado pierde su tiempo invertido y el tiempo es el activo del profesional, ese es el activo, ¿verdad? Ese es el principal recurso económico del abogado, es el tiempo. Entonces, todo ese tiempo que perdió durante ¿verdad? Los años de litigio es un costo hundido, o sea, es un recurso desaparecido. El contrato de cuota litis es un contrato aleatorio en la medida en que las prestaciones a cargo de unas partes dependen de un hecho futuro e incierto, en una palabra, del alea, la obtención de una sentencia favorable, la realización de un acuerdo conciliatorio, la recuperación efectiva de una indemnización, el restablecimiento de una situación jurídica. Entonces, el principio de no revisión del contrato aleatorio, por razones de desequilibrio originario, se aplica con rigor al contrato de cuota litis. O sea, si el proceso se pierde, el abogado no puede pretender que el cliente le retribuya conforme al arancel.
porque él jugó ese riesgo. Y si el proceso se gana, el cliente no puede decir, es que ¿por qué estás ganando tanto? Yo creo que a todos, en alguna medida nos ha pasado, ¿verdad? Que el cliente, después de que se ganó, se obtuvo el resultado, pues el cliente dice, pero ¿por qué vas a ganar tanto? ¿Verdad? Si ese juicio era muy fácil. Bueno, también el contrato de cuota litis ha sido tradicionalmente un contrato típico, es decir, reconocido y regulado legalmente. Entonces, el reconocimiento legal del contrato de cuota litis tiene una serie de consecuencias. O sea, es posible que el abogado cobre más que el tope del arancel. La ley fija como máximo y siempre ha fijado, y actualmente se mantiene el tope del 50%. 50% del valor, de lo que se vaya a obtener. Se mantiene ese tope máximo. Pero también el abogado puede ser que cobre menos, puede ser que llegue a cobrar cero. Si el asunto se perdió, lo que está cobrando es cero. Entonces se puede cobrar menos que los pisos mínimos que el arancel fija para el contrato conmutativo sinalagmático. También la ley ha venido exigiendo, y eso lo hacía el Código Procesal antiguo, un aporte de costos. Decía que el abogado tiene que contribuir, asumir gastos del proceso. El proyecto, que por dicha se corrigió a tiempo, se intervino a tiempo por la Comisión del Colegio de Abogados, el proyecto decía, el abogado tiene que asumir los costos y gastos del proceso, o sea, costos de peritaje, todo el abogado tenía que financiar, el 100%, eso es lo que decía el proyecto, ¿verdad? Eso revela una precompensión incorrecta del mercado, porque algunos adjudicadores han creído siempre que el contrato de cuota litis se suscribe entre un cliente sin capacidad económica y un abogado que lo puede financiar, pero muy a menudo no es así. Muchos contratos de cuota litis se hacen entre la gran empresa, que le gusta este esquema y quiere tener al abogado comprometido con su causa, y el abogado, que en esa relación económica es la parte débil. Bien. Ahora, es importante analizar los intereses que combina, que armoniza el contrato de cuota litis para entenderlo en su funcionamiento, en su sociología. Desde el punto de vista del cliente, la suscripción de un cuota litis constituye a veces el único medio de hacer valer un derecho. Hay clientes que definitivamente no pueden pagar el 10% en el arancel, no pueden ni adelantar sumas. Hay clientes que vienen con derechos valiosísimos, pero no tienen liquidez. Hay clientes que han sido arruinados, a veces por el mismo hecho dañoso, ¿verdad? O también los que han sido víctimas de un hecho extracontractual, tal vez, ¿sí? Son víctimas son acreedores de una responsabilidad extracontractual y ellos no tienen cómo pagar, ¿verdad? Por ejemplo, el 10% de un juicio donde se va a ganar 75 millones, no puede adelantar eso, no tiene esa capacidad. Entonces, a veces, desde el punto de vista del cliente, la cuota litis es la única vía de acceso hacia la justicia. Realmente la única vía de acceso hacia la justicia, porque en justicia civil no hay defensa pública, ¿verdad? Y para el abogado, para el profesional del derecho, la cuota litis es muy, muy importante. Ofrece la esperanza y la promesa de avanzar en la vida, de alcanzar un mejoramiento en su situación económica, ¿verdad? El profesional se dispone a postergar la gratificación, ¿verdad? Con miras a generar un beneficio futuro que le permita eventualmente capitalizar, pagar deudas, ahorrar, generar un fondo de retiro, progresar en la vida. El cuota litis es para nosotros, los abogados litigantes, un instrumento muy, muy, muy importante de movilidad social. Y entonces, al conciliarse estos intereses, se genera el equilibrio de intereses, el in idem placitum. Cada parte está satisfecha y entonces se pacta el contrato de cuota litis y ojalá se llegue a ejecutar. Ahora, en la práctica, en la realidad del ejercicio profesional, los contratos de cuota litis puros, yo no sé cuál ha sido su experiencia, pero por lo menos en la nuestra, son bastante escasos. Por lo general, los contratos son contratos mixtos, donde hay dos componentes, un componente fijo, que el cliente paga de manera conmutativa, de manera sinalagmática, se pierde o se gana el juicio, porque ese componente fijo le ayuda al abogado a sufragar, ¿verdad?, sus costos fijos, ¿verdad? Y también hay un componente de resultado al éxito, ¿verdad? Entonces, ese contrato mixto
por lo menos en la práctica y en la de muchos colegas que conozco, es el modelo más común. La ley no lo había reconocido, ahora sí, el nuevo Código Procesal Civil lo reconoce expresamente, porque alguna vez se pudiera haber pensado sobre si era lícito o no, ¿verdad? O arancel o cuota litis, como que no hay puntos intermedios, ¿verdad? Entonces es importante que ahora la ley lo viene a reconocer y que no es ese contrato, haciendo reconocido, no es un contrato que vaya a generar competencia desleal entre profesionales, porque ese era el contraargumento contra el contrato mixto. Bien, quisiera ya en la segunda parte subrayar algunos aspectos del nuevo artículo, del nuevo contrato de cuota litis, tal como viene en nuestro nuevo Código Procesal Civil, para que lo voy leyendo los parrafitos para subrayar las diferencias con el régimen anterior y haciendo algunos comentarios. Dice el primer párrafo: es lícito el convenio de cuota litis entre el abogado y su cliente siempre que no exceda el 50%, en eso se mantiene la misma redacción, de lo que por todo concepto se obtenga. Todo concepto puede incluir las costas a que resulte condenada, costas de abogado, a que resulte condenada la contraparte, ¿verdad? Por todo concepto. Dice, a lo que por todo concepto se obtenga en el proceso respectivo porcentaje que comprenderá hasta el proceso de ejecución de sentencia. Eso es muy importante porque una de las cargas que va a tener el profesional es llevar también la fase de ejecución de sentencia. Y esto también es muy importante porque a menudo el cliente, no sé si a ustedes les ha pasado, se gana el juicio en la fase declarativa, vienen importantes rubros a liquidar en fase de ejecución de sentencia, y llega el cliente y le dice al abogado, bueno, ahora voy con otro colega, le revoca el mandato y ahora voy con otro profesional, como si la ejecución de sentencia fuera un juicio aparte, no estuviera cubierto por el contrato de cuota litis. Bueno, aquí se dice que el contrato de cuota litis abarca hasta la ejecución de sentencia. Esto es para que no vaya a tener ningún colega que no participó en la siembra la tentación de participar en la recolección de la cosecha. Dice, hasta el proceso de ejecución de sentencia de cualquier naturaleza que sea. O sea, puede ser que si el asunto es penal, la ejecución de sentencia se hace en la vía civil, bueno, no importa, está cubierto por la cuota litis, ¿verdad? Bueno, en el caso de que el profesional supedite el cobro de sus emolumentos, bueno, aquí está la condición suspensiva, al triunfo de la demanda. El proyecto original llegaba hasta aquí, supedite sus emolumentos al triunfo de la demanda. Nosotros en la comisión vimos que en la realidad el concepto de éxito no necesariamente es el triunfo de la demanda. Hay otros posibles conceptos de éxito, ¿verdad? Por ejemplo, no necesariamente ganar la demanda, sino recuperar efectivamente. Otro éxito puede ser llegar a un acuerdo satisfactorio. Otro éxito es llegar a un alivio por vía de una medida cautelar. Y además puede comprender un contrato donde el de cuota litis ya no entre el actor de la demanda y su cliente, sino entre el demandado y su cliente. El éxito en el juicio de cuota litis entre el demandado y su cliente es de la absolutoria, ¿verdad? O un porcentaje de ella. O que no se le decreten medidas cautelares que le vayan a interrumpir el giro de su empresa mercantil, etc. O sea que el concepto de qué es el éxito, de qué es el resultado, queda ahora librado a la autonomía de la voluntad, la libertad de las partes. Pueden conceptualizar qué es el éxito y el concepto de éxito varía en cada caso particular, ¿verdad? Bien, el resultado favorable que las partes determinen, o sea, libertad contractual. El convenio deberá constar por escrito, aquí tenemos una formalidad ad substantiam. Recuerden que por escrito no significa necesariamente escrito firmado, así en materia de cláusulas arbitrales, en materia de contratos de seguros, en materia de garantías mobiliarias, se entiende que el requisito de forma ad substantiam por escrito se satisface por cualquier forma escrita, inclusive por una incorporación por referencia. O sea, no necesariamente escrito firmado, o sea, puede ser un intercambio de correos electrónicos sencillos y el contrato se forma válidamente. Mensajes de texto, etcétera, cualquier forma, porque, ¿verdad? Ustedes ya lo saben,
el documento electrónico tiene el mismo valor que el documento, ¿verdad?, tradicional, impreso. Deberá constar por escrito y disponer el modo como se han de repartir o asumir los gastos, garantías o los resultados adversos del proceso. Eso es otra conquista, y yo le atribuyo el mérito a la Comisión Civil y Mercantil del Colegio de Abogados, porque el proyecto original decía plana y llanamente que todos los costos y resultados adversos le pesaban sobre el abogado. O sea, era un contrato asociativo donde solo una de las partes asumía las pérdidas y las cargas. Eso era profundamente inequitativo, profundamente injusto. Ahora las partes pueden disponer el modo como se han de repartir o asumir los gastos, garantías o los resultados adversos del proceso. Y ustedes me preguntan, ¿qué pasa si hay un abuso del derecho? Bueno, para eso está el artículo 22 del Código Civil. O sea, para eso están los remedios de derecho común. Si hay algún aprovechamiento, alguna injusticia en perjuicio de alguna de las partes, para eso están los remedios del derecho común. ¿Verdad? Bien. Dice, será nula cualquier estipulación que conceda mayores beneficios a favor del abogado, aún por intermedio de terceros, y la cesión que se haga con la finalidad de permitir el ejercicio ilegal de la profesión de abogado. Esto ya estaba en el código anterior. Dice, no podrá, segundo párrafo, no podrá cobrar suma alguna el abogado que renuncia sin justa causa. Bueno, aquí está una sanción a la renuncia y es completamente legítima. El abogado que renuncia sin justa causa, pues está abandonando el barco y está dejando desamparado al cliente. Entonces, a mí me parece que esa norma es equitativa. Bueno, hay justas causas también. Si la separación se diera por imposibilidad legal o material, el abogado se murió, se enfermó, o sea, las causas de imposibilidad de ejecución de un contrato, o por decisión unilateral del cliente. Ven qué interesante esto, porque el contrato de servicios profesionales sigue siendo en el fondo un mandato, y el mandato es, por definición, revocable. Entonces, porque es un negocio jurídico de confianza. Entonces, a pesar de ser un mandato de interés común, es revocable. Lo que pasa es que cuando se revoca, esa revocación genera una obligación de indemnizar al mandatario. O sea, no es una revocación gratuita y sin responsabilidad, ¿verdad? Inclusive cuando se ejerce el derecho de revocación de un mandato de interés común, lo que les vaya de acuerdo en que se debe indemnizar al mandatario, ¿verdad? Por la lesión de su interés. Dice, o por decisión unilateral del cliente, antes de que el proceso concluya, el abogado o sus causahabientes, ven qué interesante, es un derecho heredable perfectamente, tendrán derecho a una retribución proporcional ¿a qué? A la contribución del profesional en la obtención del resultado. Eso le toca al juez valorarlo con vista del expediente, ¿verdad? A la contribución proporcional en la obtención del resultado. O sea, no es una cantidad de trabajo, es un tema de calidad de trabajo. Tal vez es una demanda muy ingeniosa, muy bien planteada, impecable, con una pretensión exquisita. Y eso fue todo lo que hizo el abogado. Y eso puede ser una contribución decisiva al resultado obtenido. Había materia gris en el planteamiento de esa demanda. Entonces, puede decir el juez, que es un buen observador externo del proceso, bueno, a este señor o a esta señora o a la familia de ellos, ¿verdad? Si estos son los causahabientes, pues les corresponde en justicia tanto. Al resultado favorable que en definitiva se alcanzara. Dicho honorario se liquidará una vez concluido el proceso. Eso es bien interesante porque a veces la separación se hace a medio camino y no se sabe cuál va a ser el final de la historia. El alia el misterio no se ha resuelto, si se va a ganar o se va a perder. Entonces queda ahí, esto es una condición suspensiva de origen legal. Queda el derecho reconocido, pero su eficacia queda en pendencia hasta que se llegue a liquidar, hasta que se llegue a materializar el resultado y se llega a liquidar el beneficio económico que está obteniendo el cliente. Dicho honorario se liquidará una vez concluido el proceso o definida la situación jurídica de la cual dependía el honorario de éxito. Por ejemplo, si se hizo un acuerdo conciliatorio, pues ahí ya se definió la situación jurídica. Bueno, entonces ahí cobra eficacia, coercibilidad, el derecho que ya estaba reconocido desde que se formó el contrato. El derecho nace desde que se formó el contrato. Desde que se forma el contrato, el abogado tiene un derecho subjetivo, no es una expectativa de derecho, es un crédito.
es un crédito, es algo que está integrado a su patrimonio, ¿verdad? Lo que pasa es que es un crédito sujeto a condiciones suspensivas. Cuando se suscriba con varios abogados, se establecerán las obligaciones de cada uno, el porcentaje estipulado se distribuirá proporcionalmente entre ellos conforme a lo pactado, y la separación de uno de los abogados no implica terminación del contrato, salvo disposición en contrario. O sea, es una obligación divisible cuando hay mandatarios conjuntos. El cuarto párrafo, ya voy llegando al final, dice: también es lícito el contrato mixto, en el que la retribución del abogado se componga en parte de un honorario fijo, no ligado al resultado, y en parte a la obtención de los resultados favorables definidos en el contrato. Este acuerdo se regirá por el principio de libertad contractual y quedará sujeto a los controles de equidad del derecho común. Esto es importantísimo. Aquí está positivizado, legalizado, tipificado el contrato más común en la prestación de servicios legales para llevar litigios, el contrato mixto. Aquí está reconocido en la ley su legalidad, su validez, sujeto a los controles de derecho común. ¿Verdad? El último párrafo es sumamente importante. Dice: no podrán ser embargados por deudas del cliente la parte de los honorarios que corresponde al abogado. Eso es importantísimo, pero importantísimo. Y nos ha pasado, cuando estuvimos estudiando en la comisión, todos los abogados litigantes que estuvimos en eso, pues uno tras otro empezamos, perdónenme la expresión, a sacar el violín, a contar experiencias de terror de este juicio que ya yo lo tenía casi ganado y todo iba perfecto, y apareció un tiburón a embargar los derechos del juicio, un acreedor del cliente. Y el incidente privilegiado, el que está en el código anterior, era un privilegio procesal, no era un privilegio sustantivo. O sea, el abogado no tenía ningún tipo de privilegio especial sustantivo sobre el producto del proceso. Él era un acreedor quirografario. Bueno, aquí se le da una especie de privilegio negativo. Es un privilegio especial negativo, en el sentido que son inembargables por deudas del cliente, la parte que está en juego del abogado. El proyecto que nosotros redactamos que incluía ya la lista del niño, pero ese último regalo ya no lo dio la Asamblea Legislativa, tenía un parrafito adicional que lo voy a leer. Decía: el cliente no podrá transigir ni renunciar la parte de los honorarios que corresponde al abogado. Nos ha pasado que a medio camino el cliente, como ve que la cosa va muy bien o que la cosa va muy mal, o se pelea con uno, lo que sea, o aparece un tercero, un profesional, un colega que interfiere nocivamente en la relación, pues resulta ser que el cliente hace una conciliación, una transacción, o renuncia al derecho sin informarnos, sin consultarnos. Pues la verdad es que es mi derecho, yo lo renuncio, yo lo transijo, lo concilio, y lo siento el abogado, hazme un contrato de cotalidad, y no lo siento, ¿verdad? Bueno, ese parafito nosotros queríamos incluirlo, pero no, o sea, en realidad no está limitada, tal como quedó la norma, no está limitada la libertad de disposición que tiene el cliente de sus derechos litigiosos. No está limitada. Pero, buena noticia, y de una vez les doy el consejo, el volado. Póngale su contrato de cuota litis una garantía mobiliaria, y entonces usted va a ser un acreedor con derecho real privilegiado sobre cualquier, o sea, entonces si el cliente hace un acto de disposición de ese derecho, pues en realidad primaría desde el momento en que se le da publicidad a esa garantía mobiliaria, es decir, desde que se inscribe en el sistema de garantías mobiliarias esa garantía a favor del abogado, lo cual es perfectamente válida, lícita, cuesta 10,000 pesos la inscripción en el registro, pues tiene usted la tranquilidad de que no le van a robar la vuelta, ¿verdad? Y que si le apareció un cliente, ¿verdad?, un poco desleal o infiel, o sus sucesores, después de 5 o 6 años de pelear, pues no le van a robar la vuelta. Usted tiene un derecho oponible erga omnes, y ese derecho no va a poder ser embargado, dispuesto, ni renunciado sin su consentimiento, porque usted es un acreedor real. Así que, estimados colegas, póngale garantía mobiliaria a sus contratos de cuota litis. Esta presentación la voy a pasar aquí a la página del Colegio de Abogados.
Y de una vez les voy a agregar como un anexo un modelo del contrato de garantía mobiliaria en un contrato con Talitis, para que ustedes lo tengan. Muchas gracias.